trombo. Y ahí sería un reinfarto. Se puede formar otro trombo y sería un reinfarto. Ahí debería volver hemodinamia. El paciente se puede reinfartar por tener una trombosis. Es decir, una trombosis. Exactamente, y tener una angina postinfarto. De hecho. Perdón, Sí, Doc, sí, sí, ¿cuáles son los criterios de alta después de el stent? Descenso enzimático hasta su valor normal, un ecocardiograma que no te indique ninguna complicación y que el paciente esté estable hemodinámicamente. Generalmente son de 3 a 5 días que debería estar el paciente internado. De 3 a 5 días que debería estar el paciente internado, que es tiempo suficiente para que las enzimas disminuyan hacia su valor normal, el paciente veas que no tenga ninguna complicación del infarto, que ya los vamos a ver. Las complicaciones del infarto se dan a partir del tercer hasta el quinto día. Por eso si al quinto día no tuviste ninguna complicación, listo, se puede ir de alta. La realidad, off the record, que la angioplastia no, y estos grandes centros al otro día le dan el alta, cosa que no está bien. Además, no respuesta. Sí, dígame. Dale, Katy, pregunta. Me pasó algo no personal de una colega del país de donde soy, en una zona muy rural. Papá era alérgico a la aspirina y al clopidogrel. Y ahí a la mano, ¿qué cosa más podríamos usar? Porque se me pasó por la cabeza solo heparina, pero no iba a ser ni cosquilla, algo le estaba... Y si es alérgica a la doble antiagregación, no te va a quedar otra que hacer heparina en bomba, heparina en infusión continua. No vas a tener la misma tasa de éxito, pero bueno, por lo menos estás haciendo algo, sobre todo si estás a nivel rural. Y si no tenés nada, ahí rezá, tratá de subir una camioneta y llevarla lo antes posible a un centro, porque no te deja sin opción, básicamente. Se murió. Claro, bueno, terminó muriendo después de, creo que hizo como 5 infartos después de la aspirina. Claro, no tenés otra opción. La tasa de mortalidad es muy alta. La realidad es esa. Ahí me había hecho una pregunta. No, yo iba a decir que me quedó haciendo ruido el tema que preguntó Gustavo y que usted le decía que no es necesaria la anticoagulación durante el que se puede colocar e implantar el stent. O sea, está en el periodo agudo del infarto. No sé si lo estábamos haciendo mal, pero nosotros manejamos como protocolo 72 horas de anticoagulación y luego ya lo dejamos isocoagulado si seguía en terapia y bueno, si no, si ya se movía y todo, le sacábamos la anticoagulación y se quedaba solo con la antiagregación. La anticoagulación, no sé si o sea, sí, decime. Con heparina de bajo peso molecular utilizábamos enoxaparina 1 miligramos por kilo cada 12 horas. Lo hacíamos como protocolo. Sí, lo hacíamos como protocolo 72 horas. Probablemente, no sé, de repente yo estaba equivocado porque sinceramente nunca leí el por qué, porque veníamos en un centro cardiológico grande y teníamos ese protocolo de acción. Si alguna vez alguien se olvidaba, eso era terrible, ¿no? Por eso se lo pregunto. La anticoagulación posterior a la angioplastia no está indicada ni está avalada en las guías, exceptuando en el caso que el hemodinamita te diga, che, mirá, tenía mucho coágulo, mucho trombo en la arteria, le pusimos un stent, pero le quedaron trombos. En ese caso sí lo podés anticoagular por 48, 72 horas, hasta 5 días, y después volverle a repetir el cateterismo a los 5 días para ver si esos trombos que le quedaron se fueron. O la anticoagulación está indicada en casos de infartos muy grandes en el cual desarrollen trombo intraventricular. Y desarrollan trombo intraventricular, la anticoagulación está indicada posterior al infarto y posterior a la angioplastia. Y el tercer caso que está indicada la anticoagulación post-infarto es que tenga un aneurisma ventricular, que tenga un aneurisma, una dilatación del casquete cardíaco, de la masa ventricular, donde ahí se puede formar un coágulo, un trombo. En este caso está indicada la anticoagulación. Hay 3 casos solamente. Que el hemodinamita te diga, che, le puse un stent, la verdad que quedó bastante bien, el único problema es que quedó mucho trombo a lo largo de la arteria, debería estar anticoagulado. Ahí queda anticoagulado. La segunda instancia es que tenga un trombo intraventricular, porque le hiciste un eco y lo viste, queda anticoagulado. La tercera instancia que queda anticoagulado
es que el paciente tenga un aneurisma ventricular, es decir, una dilatación del ventrículo, donde acá en el interior se puede formar un trombo. Y la cuarta instancia que queda anticoagulada es que utilices el activador tisular de plasminógeno. Ahí tiene que estar anticoagulado con heparinas por lo menos 48 horas mínimo. Son los 4 casos en realidad, son únicos 4 casos que el paciente debería estar anticoagulado. Para mí es un dato muy importante. Gracias, doctor. Igual, no lo tenía claro. Por favor. Para mí era así. Lo tenía acostumbrado a eso. No, está bien. Hay muchas variaciones, por eso yo justamente antes, como sé que en algunos centros lo hacen, les dije, hay algunos centros, hay algunos centros que deciden dejar igualmente anticoagulados a los pacientes y es en la experiencia de los médicos. Vieron que yo mencioné eso anteriormente porque sé que hay algunos centros que todavía lo hacen. Técnicamente, si no cumple ninguno de estos 4 criterios que nombré anteriormente, una vez que lo angioplastiaste, no debería estar anticoagulado, si dobla antiagregado, obviamente, pero anticoagulado no es necesario, en lo absoluto, salvo que el paciente tenga un FA o tenga algún otro causal por el cual debería estar anticoagulado. Pero son los únicos, y miren, ¿y saben qué? Hay un quinto caso que es empírico, que tenga mucha dilatación ventricular, FEI severa, muy severa, y ahí uno dice, bueno, la posibilidad de que forme un coágulo, un trombo es alta. Esa sería la quinta posibilidad de dejarlo anticoagulado, pero esta quinta es empírica. La primera, que el hemodinamista te diga que tenés trombos todavía. La segunda, que tengas un trombo intraventricular dentro de la cavidad cardíaca, como complicación del infarto. La tercera es que utilices TPA. Y la cuarta es que te quede con una dilatación ventricular muy severa, FEI del 10%, 12%, y donde la probabilidad de la formación de un trombo es muy alta. En ese caso son los únicos 4 casos que posangioplasia puede quedar anticoagulado. Si no, no está recomendado. Pero sé que hay algunos centros que todavía lo hacen y apelan a lo que es la experiencia médica. Apelan a eso. Complicaciones de la angioplastia. Hematoma retroperitoneal, ya con eso terminamos. Hematoma retroperitoneal, que tengo un hematoma justamente en el retroperitoneo y sangre por esa zona, lo cual puede ser una emergencia quirúrgica. Un pseudoneurisma, es decir, que quede lesionada la arteria donde fue el sitio de punción a nivel femoral. El pseudoneurisma se da a nivel femoral, un pseudoneurisma. Y en tercera instancia, la trombosis intraestem. Si vos lo angioplastiaste, te vuelve hemodinamia y el paciente vuelve a tener ángulo y supra ST, sentido común. El stent que colocaste te hizo una trombosis aguda y se te ocluyó. Son en los casos que justamente el hemodinamista te dice, che, mirá que quedaron algunos trombos, dejalo anticoagulado porque se puede tapar el stent. O bien que pusiste el stent y se volvió a trombosar. Cuando salió de hemodinamia se formó un nuevo trombo y te ocluyó de vuelta la arteria. Son las 3 grandes complicaciones. Normalmente la tasa de estas complicaciones es muy baja. La tasa de mortalidad inherente a la hemodinamia es de menos del 1%. Menos del 0.5%. Sí, decime. ¿Siempre femoral? No, lo ideal sería radial. Lo ideal sería radial, pero depende mucho de si el paciente tiene pulso arterial, si no tiene calcificación de las arterias, si no le pusiste una tama acá porque estaba en el cardiogénico. Lo ideal es arterial. Es menos cruento, es un acceso mucho más fácil, pero bueno, lo ideal es ideal y de la mano no hábil. Si el paciente es diestro, bueno, andale para la izquierda. Si el paciente es ambidiestro, andale hacia la derecha. Porque si tuviste una complicación arterial, necrosis de la arteria radial, y le amputan la mano, le quitaste la mano que era diestro. Entonces siempre se recomienda utilizar la mano que el paciente menos utiliza. Y si el paciente toca la guitarra, toca el piano o trabaja con sus manos, anda por vía femoral. Por una cuestión de resguardo. Siempre es preferible perder una pierna y no una mano. Pues si el paciente trabaja, toca música, arregla electrodomésticos, pero trabaja con sus manos, lo ideal es siempre ir por vía femoral. Pero el futuro igual va a ser va a ser por vía radial. La realidad es esa. Doctor, sí. Perdón, si se tuviera un eco, para hacer un eco de vasos rapidito en la emergencia, lógicamente, si el centro lo cuenta cuando llega el paciente, como para tratar de no hacerlo solo por el test de Allen, que no sea ese la definición para saber si puede o no ir por vía radial. Si lo tenés,
Si lo Lo tenés, ideal eso, ¿verdad? si lo tenés, no lo niegues. Siempre todo lo que sea positivo para el paciente mejor. La realidad, lo que él dice con el test de Allen es vos palpás el pulso arterial y el pulso humeral para ver si el paciente tiene pulso o no. El test de Allen básicamente comprimís la arteria radial y ves que se ponga la mano discretamente cianótica. Después soltás y cuando estableces la reperfusión de la arteria significa que esa arteria está permeable. Si tenés un Doppler y no es una emergencia y lo podés hacer mientras estás yendo hemodinamia, y sería lo ideal. La verdad que no te voy a decir que no. Eso se lo comento porque una vez había un paciente que su test de Allen estaba bien, era un candidato tributario para hacerlo por la radial, pero se necrosó la mano. Sí, y puede pasar. Por eso sí, puede pasar. Si tenés un eco y lo podés hacer rapidito, que no te lleve mucho tiempo, bienvenido sea, totalmente. Me parece lo ideal. Es más, yo quería hacer un trabajo sobre eso. Tu tesis. Sí, tu tesis. Sí, así es. Ahí tenés título para tu tesis. Es un buen título, es un buen trabajo. Y no es muy frecuente, además. No es muy frecuente. Listo. Fíjense, no, por favor, el tiempo de ventana, el miocardio sobrevive al daño o insulto isquémico de manera tiempo dependiente. ¿Qué significa? Cuanto vos más tardés, más daño miocárdico va a haber. Cuanto menos tardes, mayor beneficio cardíaco vas a tener. Se dice que la hora dorada son en los primeros 60 minutos. Es lo ideal. Y hay una definición que les tomo a ustedes, el tiempo de ventana, que les dice en algunos libros de la bibliografía que el tiempo de ventana es desde que llegó a la clínica hasta que abriste la arteria. Hay un libro de la bibliografía que dice esto. Sepan que el tiempo de ventana es desde que empezó el Angor hasta que el paciente ingresó al sanatorio. Puntualmente, es hasta que ingresó al sanatorio. Pero hay algunos libros de la bibliografía y en algunos trabajos de publicación que toman el tiempo de ventana desde el momento que comenzó el Angor hasta que ya se abrió la arteria. ¿Por qué? Porque vos ya incluiste el tiempo puerta-aguja y puerta-balón en esta definición. Conceptualmente sepan que el tiempo de ventana es desde que comenzó el dolor hasta que ingresó al sanatorio, y después tenés el tiempo puerta-aguja, que fue desde que ingresó al sanatorio hasta que le pusiste el trombolítico, y el tiempo puerta-balón desde que ingresó al sanatorio hasta que le hiciste la angioplastia. El tiempo de ventana de esta definición te abarca directamente todo, desde que comenzó el dolor hasta que le abriste la arteria. Nosotros en Argentina, generalmente me atrevo a decir en Sudamérica, tenemos tiempo de ventana, puerta-aguja y puerta-balón. ¿Y cuál es la ventana óptima? Y las guías te dicen de 6 hasta 12 horas. Hasta las 12 horas lo podés hacer. Más de 12 horas solamente si tienes supra-ST y Angor. Yo trombolicé a un paciente con 24 horas de dolor. Tenía supra-ST y lo trombolicé, muy discutido, Era un paciente joven, el riesgo de sangrado era bajo, pero tuvo síndrome clínico de reperfusión positivo. Funcionó igualmente. Y siempre recuerden, espero que me saco de acá, que se acepta como candidato a reperfusión a todo paciente que presente dolor persistente asociado a supradesnivel del ST dentro de las 12 horas. También en aquellos pacientes que están más allá de las 12 horas si persiste con signos de isquemia o falla de bomba. Esto lo dicen las guías, chicos. Esto lo dicen las guías. Si el paciente presenta signos de isquemia o falla de bomba o supra-CT más allá de las 12 horas, ustedes lo pueden trombolizar. Están autorizados a hacerlo. Las guías no les dicen que no. ¿Cuál es la mejor tasa de reperfusión? ¿Fibrinolíticos o angioplastia? ¿Qué creen? Y con esto terminamos. ¿Qué creen ustedes? Depende de la hora. Angioplastia, pero se trabaja con lo que tiene a la mano, que por lo general son los fibrinolíticos, y eso es lo que hay. ¿De qué depende la mejor tasa de reperfusión? De lo que vos tengas, hemodinamia o fibrinolítico, de qué fibrinolítico tengas, y si en tu institución tenés un buen servicio de hemodinamia. Y si la evolución del paciente es óptima o no. La realidad es que depende de esos 3-4 factores. Si no tenés hemodinamia y tenés fibrinolítico, le pasás fibrinolítico. Si no tenés activador tisular, y bueno, le paso estreptoquinasa. La mejor reperfusión es lo que vos tengas a la mano, porque es muy fácil. Todos acá estamos en Capital Federal.
pero la colega lo contó recién. Tenía una compañera que lamentablemente falleció, que era una escuela, en un lugar rural. No tenía ni fibrinolítico, no tenía hemodinamia. ¿Y cuál era la mejor tasa de reperfusión que tenía? La heparina. Terminó falleciendo porque la heparina no es lo ideal, pero era lo único que tenías. Si a mí me das la heparina, yo también te paso la heparina. La mejor reperfusión es lo que vos tengas. Esto va al margen de las guías y de los tiempos. Lo mejor reperfusión es lo que vos tengas a mano. Si tenés hemodinamia, llevalo hemodinamia. Si tenés trombolítico, ponele trombolítico. Si tenés TPA, lo ideal. Si no tenés TPA, estreptoquinasa. Si no tenés ninguna de las dos cosas, heparina en bomba. La realidad es esa. Pero bueno, porque las guías te dicen, las guías están hechas en Europa, chicos. En Europa tenés centros de hemodinamia por todos lados. Acá vas a provincia de Buenos Aires y no tenés hemodinamia. Te vas al norte del Tucumán, del Chaco, de Jujuy, en zonas rurales. ¿Hemodinamia? ¿Qué es eso? Lo tenés que llevar a la ciudad, 2 horas de viaje. La realidad es esa. La mejor reperfusión es la que vos tengas. La realidad, la respuesta correcta es esa. Duele, pero bueno, es la realidad. Le pasó una compañera ahí que justamente lo nombró. ¿Alguna duda o alguna pregunta? No. ¿Las contraindicaciones de la angioplastia? En realidad no hay ninguna. Lo que tenés es lo que se llama el score de Syntax, que el score de Syntax te mide la efectividad que va a tener la angioplastia y te mide el territorio de la arteria, el segmento que está afectado a la arteria, proximal, medio y distal, si es trombo o si es calcio. El calcio es más difícil de poder colocar un stent, pero se puede hacer. El tiempo que vos tengas de isquemia en el paciente, no es lo mismo que pasar un paciente a las 72 horas que a las 12 horas. Fundamentalmente el score de Syntax con Y y con X final, que mide la efectividad de la angioplastia. Pero hoy por hoy vos llevas a un paciente hemodinamia y es muy difícil que el hemodinamista te diga no pude hacer nada. Es muy difícil. Siempre te terminan angioplasteando algo, la realidad es esa. Ya sea porque son muy buenos o porque te encontré otra arteria y te angioplasteé esa. Sí, pero ese no era el vaso responsable. Bueno, pero te la angioplasteé. Pasa, una discusión que siempre vi entre los cardiólogos clínicos y los intervencionistas era de que si el paciente que viene con una angina estable y lo estudia y tiene una lesión del 75%, por ejemplo, del vaso, o sea, tiene una presión, siempre le pongo o no le pongo el stent, y siempre había ese problema que el hemodinamista decía, no, tiene más del 70%, tenemos que poner el stent, y el clínico decía, no, le estás implantando una enfermedad a otra enfermedad porque le está poniendo un stent. Entonces, bien, siempre hubo esa discusión y quiero ver su punto de vista de esa parte. Bien, mi punto de vista es que depende de dónde esté la lesión, me refiero en qué arteria, qué segmento esté afectado, tercio proximal, medio y distal, y si el paciente venía con medicación o no. Si vos hoy a mí me estudiás, ahora empiezo con Angor, voy a un centro, me estudiás, y tengo una coronaria derecha del 70% en el tercio medio y distal, ni en pedo me pones un stent. Así, voy a tomar aspirina, tomaré clopidogrel, voy a tomar antihipertensivos, voy a tomar betabloqueantes, voy a tomar hipocolesterolemiantes. Voy a probar con el tratamiento farmacológico. Ojo, acá estamos hablando de un paciente que vino con una angina inestable y no con un infarto, me preguntó él. Así es, sí, angina. ¿No? Si es una angina inestable, yo pruebo con la medicación, si estoy virgen de tratamiento. Y si es una coronaria derecha, 70%. Ahora, si es una DA ostial o proximal, 70%, y ya venía tomando aspirina, ya tenía antihipertensivos, ya tenía betabloqueantes, y si querés, ahí esa es la línea fina de la discusión. Ahí podés optar por dos cosas. Mirá, no estoy muy seguro si hay que angioplastearlo o no, por un lado. Por otro lado, otro te puedo decir. Cortamos los audios. Eso es una huevada, hay que llenar esa fórmula. Por favor, el audio. Ahí está. Ahí hay un límite muy finito, pero muy finito, en el cual si la DA es proximal, yo te puedo decir, bueno, ¿lo angioplasteamos o no? El hemodinamista te va a decir que sí, pero se te va a tirar de cabeza. Yo te puedo decir, mira, el paciente venía con aspirina, tenía betabloqueantes antihipertensivos, ¿sabes cómo lo definimos? Con una prueba funcional. Hagamos un ecoestrés, hagamos una cámara gamma.
Si tiene isquemia, perfecto, la angioplastiamos. Si no tiene isquemia, no tenés que angioplastiar. Está clarísimo que el hemodinamista te va a decir, sí, pero ¿sabés qué? En 6 meses te puede hacer un infarto. Sí, es verdad, pero en 6 meses, no ahora. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Hay que hablarle al paciente y decirle, mire, tenemos una lesión que es significativa, que ingresó por angina inestable y que tenemos un tratamiento óptimo, si quieren, para la cardiopatía isquémica. La posibilidad está en hacer una prueba funcional y ver si hay isquemia o no. Puede no haber isquemia. Si no hay isquemia, significa que no es necesario angioplastiarlo, pero en 6-7 meses usted puede tener un infarto y bueno, y casi siempre termina en angioplastia. La realidad es esa. Ahora, si vos a mí me estudiás y tengo una circunfleja 70% y estoy virgen de tratamiento, ni en pedo me ponen un stent. Aspirina, clopidogrel, atorvastatina o rosu, lo que fuese, empiezo a hacer ejercicio aeróbico, no como más con sal y me cuido, bueno, yo no como con sal, pero me cuido con todo. Esa siempre es la discusión y siempre va a seguir siendo la discusión, la realidad es esa. Ahora, si el paciente tiene 90 años y tiene 70%, y bueno, viste, el abuelito se mueve o no se mueve, está postrado en una cama. Claro, ¿me entendés? El abuelito está postrado, no la angioplastia, ¿qué le vas a angioplastia? Está postrado en una cama, déjalo. Ahora, si tiene 90 años, pero el abuelito hace ejercicio y demás, y bueno, ahí lo angioplastiaría. Porque llegó a los 90 años, el viejito se mantiene activo, se moviliza, angioplastiarlo. La decisión fina de esa angioplastia depende de muchos factores. Si tenía medicación o no, si la medicación estaba correcta o no, de la edad del paciente y del estilo de vida del paciente. Si está postrado en una cama, ¿de qué va a angioplastiar? Viste, el paciente está demenciado, postrado, escarado. ¿Para qué le vas a dar una doble antiagregación a un paciente que está postrado? ¿Me entendés? Esa siempre es la discusión fina. Ahora, la respuesta real a eso va siempre a criterio clínico, criterio farmacológico y prueba evocadora de isquemia. La discusión siempre se centra, últimamente, siempre se centra en el dónde está la lesión. Si la lesión es proximal, y ahí tenés que poner la relación costo-beneficio. Si la lesión está en el tercio medio o distal y es del 70%, ahí podés discutir más, podés no angioplastiarla. La realidad es esa. Pero siempre depende de muchos factores, de la edad del paciente, 90 años, paciente activo, tercio medio, 70%, y angioplastiala, porque si vino con una angina inestable, tiene 90 años, el tipo se mueve, angioplastiala. Yo no me niego, bien medicado y demás. Si tiene 40 años, tiene una lesión en tercio medio distal de la coronaria derecha y no venía con tratamiento, pará. Hagámosle tratamiento farmacológico, controlemos el producto, agreguémoslo y en 3-4 días hacemos una prueba funcional. Si con tratamiento farmacológico este paciente de 40 años, esa coronaria derecha tercio medio, revela isquemia, angioplastiémosla. Si con 40 años, tratamiento farmacológico óptimo, esa coronaria derecha tercio medio no hace isquemia en la prueba de perfusión, no la angioplasties. La realidad, y si después el paciente a los 3 días se muere, nadie te puede decir nada, porque vos le hiciste una prueba funcional que no evidenció isquemia en el territorio afectado. Y a su vez actuaste bien porque le implementaste todo el tratamiento antiisquémico. La realidad es que hoy por hoy esa discusión está buena que se genere, pero dentro de 5 o 10 años van a ir todas angioplastias. La realidad es esa. Yo me niego y utilizo mucho el criterio clínico. Criterio clínico del paciente, criterio farmacológico y criterio de localización de la lesión y en el contexto del paciente. Esas discusiones están buenas, Esas discusiones yo creo que es un tema ético bastante importante para estudiarlo, porque si lo ves desde un punto de vista ético, tendría un impacto grandísimo, porque habría que ver la beneficencia, no maleficencia, la autonomía, porque si no, estás reemplazando una enfermedad por otra, tal cual. Pero la discusión esa es muy buena que se genere. Yo siempre la simplifiqué en lo que te digo. Si tiene o no tratamiento farmacológico, si el tratamiento farmacológico que tiene es completo, la edad del paciente, la actividad que haga el paciente, cómo esté él físicamente y dónde se centra la lesión.
Si la lesión si la lesión es ostial, sí, angioplastiala. Si la lesión es proximal y es del 60-70% y no tiene tratamiento farmacológico, jefe, ¿usted hace mucho que viene teniendo? No, una sola vez, tuve un poquitito que me dolió. Vamos a medicarlo y hagamos una prueba funcional. Si la prueba funcional te da negativa para isquemia y vos le diste el alta y el paciente se murió a las 24 horas, vos tenías un papel que decía negativo para isquemia miocárdica, estás cubierto y obraste bien. Pero bueno, siempre es verdad, es muy discutido. La realidad es que es muy discutido. Gracias, doctor. No, por favor, ¿alguien tiene alguna duda o alguna otra pregunta? Se me quedaron todos noqueados. Bueno, ahora les mando la clase al grupo y el viernes vamos a ver tratamiento de la insuficiencia cardíaca, tratamiento farmacológico. No vamos a hablar en sí de lo que es específicamente cada fármaco y demás, con sus indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos, porque eso lo van a ver con el doctor Porchile, pero vamos a nombrar cuál es el tratamiento global para la insuficiencia cardíaca. Farmacológico, nombrando algunas drogas y algunos estudios, y no farmacológicos, con dispositivos. ¿Ok? Bien. Perfecto. Me mandan al grupo. Ahora les mando la clase. La paso a pedir.